¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Iniciando la semana aquí en Prueba de Fuego a través de RPP Televisión. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Estamos hasta las 10 de la noche. Tenemos, por supuesto, entrevistas para analizar la situación que actualmente vive el país y que es muy, pero muy complicada. Situación de inseguridad, de criminalidad que se agravó, especialmente en Trujillo, con un atentado contra la sede de la Fiscalía. Y bueno, hemos tenido además una reunión de Consejo de Estado en esa ciudad, en Trujillo. Se han tomado una serie de medidas, pero uno se pregunta cómo es posible que hayamos llegado a esta situación, sobre todo en Trujillo, en donde el propio Premier ha reconocido que la criminalidad ya sobrepasó el alcance de trabajo de la Policía Nacional. Nuestro primer invitado hoy, señores, es el señor Óscar Valdés Dancoart. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros, también ha sido ministro del Interior y, por supuesto, es una palabra, creo, autorizada para hablar sobre este tema. ¿Cómo le va, señor Valdés? Mucho gusto tenerlo aquí en los estudios de RPP. Villarreal, buenas noches, gracias por su Buenas invitación. noches. Sí. Bueno, yo me hacía la pregunta en la presentación, ¿cómo es posible que se haya llegado a este nivel de criminalidad en Trujillo? Hablemos de La Libertad. Porque, bueno, ha habido el atentado contra la Fiscalía, el propio Premier reconoce esta situación y dice, todos somos responsables. ¿Cuál es su análisis, señor Bueno, Valdés? en primer lugar que se está llorando sobre la leche derramada. Esto de Trujillo no es de ahora. Trujillo hace mucho tiempo que vive prácticamente capturada por la delincuencia y tenemos que el gobernador regional, que es el que preside el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, no ha tomado las acciones correspondientes. Él afirma que no le han hecho caso, que no han querido cambiar a la gente de inteligencia, pero él es el gran responsable de la seguridad ciudadana allí. También hay que notar que el Estado no ha reaccionado adecuadamente con todos los problemas que han habido en Patás. Vemos que Trujillo viene viviendo estados de emergencia que son, de alguna manera, un saludo a la bandera. Trujillo sigue con los mismos problemas. Hemos tenido que esperar que de alguna manera se atente muy cerca contra una oficina del Ministerio Público para que se enciendan todas las alarmas, vaya el Premier, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, a querer reparar algo que debieron hacerlo con la debida anticipación. Y esto se debe, señor Villarreal, a que el gobierno, la señora Boluarte en particular, se ha dedicado a apagar incendios respecto a las conductas de sus funcionarios, y no a ver el tema de la inseguridad ciudadana a nivel nacional. Pero sí, yo quiero recalcar que hay no solamente responsabilidad del gobierno nacional, también los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen parte de la cuota de responsabilidad. Así es. Ahora, han habido una serie de decisiones que se han tomado allá en Trujillo, darle mayor protección a jueces y fiscales. No se descarta la posibilidad de un toque de queda en La Libertad, ¿cierto?, en Trujillo. ¿Cree usted que esa es una buena medida o sería una buena medida el toque de queda? Bueno, va a llegar un momento en que vamos a declarar estado de emergencia, vamos a tener un frente político, militar, policial allí, porque la cosa se está desbordando, cosa que no hemos debido llegar de ninguna manera. Ya, pero ya estamos en esta situación. Ya estamos en esta situación y yo creo que el gobierno va a tener que tomar medidas extremas, como el toque de queda. ¿Es necesario el toque de queda para usted? Yo pienso que sí, porque el nivel de criminalidad ha sido tan alto. El tema de lo que está pasando en Patás, lo que está sucediendo hoy día en Trujillo, es deplorable y el Estado tiene que tener una reacción. El Estado tiene que reaccionar y tendrá que reaccionar con sus herramientas. Lo ha tratado de hacer gradualmente, ¿no? Como digo, en base a su inacción. Su inacción le ha motivado a que tome una serie de medidas. Ha declarado estado de emergencia, ha tratado de cambiar efectivos, pero realmente todos sus afanes han sido fructuosos. Entonces ahora nos está llevando a un momento en el cual tiene que haber toque de queda y vamos a vivir situaciones que no hubiéramos querido vivir nuevamente. Ok. ¿Ha hecho bien el Premier en ratificar la confianza al Ministro del Interior? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el Ministro del Interior es el gran responsable de todas las amenazas que tiene el Estado. La minería ilegal, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, la trata de personas. Lo que pasa es que normalmente los ministros del Interior ya quieren fungir de comandantes generales de la policía y esa no es su labor. El ministro del Interior tiene que ver todas las amenazas del Estado y en Trujillo se ve trata de personas, se ve minería ilegal, se ve inseguridad ciudadana y también, ¿por qué no decirlo, narcotráfico? Entonces, esa es una función del ministro del Interior. Ok. Además, hay quienes han manifestado que, a ver,
esta situación de violencia en Trujillo y básicamente el ataque a la Fiscalía proviene de la minería ilegal. Sí. ¿Usted cree que es factible esto? ¿Es viable? No, yo no creo, no solamente digo que ¿Es real? que es real. Yo diría que hay muchísimas, digamos, motivos para decir que es real, porque la minería ilegal, durante el gobierno de Castillo hasta ahora, ha hackeado al Estado. Recuerde usted cuando hizo las paralizaciones en Chala, en Rinconada, en Santa Rosa, bloqueó todo el país, todo el sur del país. Y últimamente, con esas marchas que hicieron en Lima y las paralizaciones en la carretera, logró que el reinflo se amplíe y que no se apruebe la ley que del señor Mucho. Entonces la minería ilegal hace rato que está posicionada y nadie le hace daño. Y particularmente en Trujillo, en Patás, están haciendo lo que le viene en gana, tumbando torres de alta tensión y en lugares donde están en emergencia, donde supuestamente ha ido el ejército. ¿Qué nos queda? Tenemos que tomar medidas extremas. ¿Y aquí no hay responsabilidad del Congreso también en aprobar la ampliación del reinfo? Mire, el Congreso es el gran culpable de lo que está pasando al país, tan igual como el gobierno, el Poder Ejecutivo, porque son cómplices. Esto que está sucediendo con las famosas detenciones preliminares, el Congreso ha querido remediarlo, lo ha observado el Ejecutivo, y vemos que el comandante general de la policía dice, oiga, no tengo las herramientas, capturo, pero no tengo cómo meterlos adentro. Lo dijo acá, justamente, lo dijo acá en y RPP. tiene razón, porque no se está trabajando, no le están dando las herramientas. Y eso es parte del Congreso, es parte del Ejecutivo. Y lamentablemente, usted dice, perdón, que tanto el Ejecutivo como el Congreso son cómplices. Son cómplices. ¿Qué buscan tanto Ejecutivo como Congreso con esta, diríamos, demora en corregir este error? Es que ellos están preocupados en otras cosas. Ellos quieren llegar al 2026, los congresistas dando todas las leyes populistas que puedan y el Ejecutivo también reinando la señora y no gobernando. Hemos visto que está en todas las inauguraciones, ahora se ha ido a Davos y vemos que realmente el país está sufriendo problemas. Y dicen, oiga, pero hemos reactivado económicamente. ¿Cómo no se va a reactivar el país si hemos tenido una pesca fabulosa? Tenemos más de 12.000 millones de dólares de exportaciones no tradicionales. Tenemos el oro a 2.700 la onza Troy. Tenemos la plata arriba de 30 y el cobre arriba de 4.30. Como con esos precios de los minerales, con el boom de la pesca, con el boom de la agricultura, ¿vamos a pretender crecer 3% y nos vamos a jactar? Yo creo que no. Le preguntaba sobre lo del Congreso porque esta mañana hemos conversado con el congresista Diego Bazán, que es de Trujillo, ha estado justamente allí con los ministros, y él dijo, todo esto es culpa de la minería ilegal. Sin embargo, él, como tantos congresistas, votaron en favor de la ampliación del reinfo, lo cual evidentemente es un contrasentido, porque los especialistas dijeron hasta la saciedad que ampliar el reinfo sería darle más alas, diríamos así, a la minería ilegal. Es que no tenían otra opción, porque los mineros ilegales han hackeado al Estado y lo tienen hackeado al Estado. Y no sería raro que en estas próximas las elecciones del 26 tengan muchísimo más importancia que ahora. Hay una cantidad bastante significativa de alcaldes que están inscritos en el reinfo. Son gente que ha salido votado, ha hecho su campaña con dinero de la minería ilegal y ahorita son autoridades distritales y provinciales a lo largo del país. Entonces tenemos que ver por eso le decía de entrada que estas amenazas las tiene que ver el Ministerio del Interior de manera conjunta. Señor Valdés, perdón, usted dice que esta situación, bueno, la vimos todos, viene de hace varios años atrás. Sí. Usted fue ministro del Interior en su momento. Sí, claro. ¿Qué se hizo en su gestión para evitar el avance de la criminalidad, de la delincuencia? Cómo no, con mucho gusto le contesto. Mire, cuando hubieron los primeros avances en la Pampa, en Puerto Maldonado, fuimos hasta ahí en helicóptero, bajamos en la Pampa, conversamos con todos los mineros, entonces logramos sacarlo de la zona protegida e iniciamos un proceso de formalización, que lamentablemente en el tiempo se fue quedando. Pusimos un puesto policial en Mazuco. Mazuco es en la parte de la Y, ¿no?, que viene de Cusco, Puno y va hacia el Brasil. Sí. En ese punto estratégico pusimos una tranquera para evitar que ingrese todo lo que eran los combustibles a la minería ilegal. Y comenzamos, recuerde usted, con el señor Urresti, a trabajar sobre todo los denuncios ilegales y a destruir la maquinaria que tenían pero ese trabajo no se continuó, lamentablemente. Pero no solamente hablando de la minería ilegal, en el término de la lucha contra la delincuencia en aspectos generales. Bueno, ¿qué se logró durante su gestión? Mire, nosotros hicimos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2011 al 2014.
logramos comprar los patrulleros inteligentes, recuerda usted, que mucha gente se ha quejado, pero son los únicos que están transitando la mayoría en la calle, los San-John y los Hyundai, que hasta ahora están en todas las provincias, han pasado más de 13 años. Compramos armamento para la policía. Tratamos de reorganizar la policía, hicimos pero una ¿qué resultados hubo en la práctica? O sea, ya en la práctica, hemos tenido, obviamente, usted nos hace un resumen de todo lo que han hecho, pero en las operaciones que se realizaron, en la estrategia que se desarrolló en su momento, ¿qué resultados se lograron? Todos los días se hacían operativos. El comandante general de la policía, en ese entonces director general, daba cuenta de operativos, hacían 1.500 operativos, deteníamos, los pasábamos al Poder Judicial, y mire usted que realmente ese trabajo que se hizo realmente menguó mucho. En ese entonces habían los raqueteros. ¿De qué año nos habla? 2011, 2012. 2011. Habían los raqueteros. ¿Usted fue ministro del Interior del 2011? 2011. Hasta diciembre, de julio a diciembre del 2011. Ya. Y ¿Tuvo tiempo para...? Sí, hicimos todo eso. Y es más, los raqueteros comenzaron a disminuir. Lo que pasa es que en la seguridad ciudadana también hay que ser honestos, que luego con la llegada de la migración venezolana, esto se ha agravado. Vino el tren de Aragua, empezaron los sicarios, los extorsionadores, cosa que no se veía en el 2011-2012, porque no existía, no había. ¿Se debe tipificar el delito de terrorismo urbano? Mire, si yo agarro un fusil y disparo sobre un ómnibus, que esté el chofer y están los pasajeros, estoy creando terror, ¿no? Estoy creando terror. Es un acto de terrorismo. Por supuesto que lo es. La detonación en esta fiscalía... Mayor razón. Y como están tumbando las torres de alta tensión, son hechos clarísimos de terrorismo y que el Estado tiene que combatir. Y el Estado ya ha tenido eso, ¿no? Lo que pasa es que también hay que ver que las situaciones son diferentes. Cuando enfrentamos a la subversión, había el servicio militar obligatorio. Teníamos nosotros los cuarteles llenos. Teníamos tropa para combatir a la subversión. ¿Usted cree que se debe restablecer el servicio militar obligatorio? Se debe ver la forma cómo incrementar la presencia de efectivos en los cuarteles. ¿Pero eso cómo se podría hacer? ¿Volviendo a ser obligatorio el servicio militar? No, han habido algunas fórmulas, como aumentarle la propina de las tropas hasta un sueldo mínimo, ¿no? Y darle una serie de ventajas, por ejemplo, para que puedan hacer ellos ingresar directamente a la Policía Nacional, ¿no? Pero usted habla de una carencia o mejor dicho, un número bajo de efectivos militares en comparación a años anteriores. Por eso le preguntaba si es que era necesario para usted restablecer el servicio militar obligatorio. Sí, mucha gente piensa que el servicio militar obligatorio, dice, no, de ninguna manera. Pero Suiza tiene servicio militar obligatorio, Israel tiene servicio militar obligatorio. Hay muchos países en Europa que todavía conservan. Y mire, el Perú se tiene que estudiar una fórmula, porque el servicio militar no solamente debe estar orientado para la defensa del país, la soberanía, sino también para todo el caso como brigadistas, para todos los casos de fenómenos naturales que en el Perú son muy frecuentes, terremotos, inundaciones, aludes, riadas. Entonces yo creo que se tiene que pensar. Lo que pasa es que tenemos la idea de un servicio militar obligatorio en el cual servía solamente el paisano, no servía el blanquito, el embarado, y eso hay que cambiar. En otros países es un honor servir y un deshonor no presentarse a servir a la patria. O sea, para usted debe evaluarse esa posibilidad. Yo pienso que sí. Yo creo que es muy importante que se haga, porque por los dos motivos, para la defensa nacional. No nos olvidemos que el Perú tiene 5 fronteras. El Perú tiene la fuente de agua más grande de Sudamérica. Ajá. El Perú es la capital del cobre. Es un país lleno de polimetálicos. El mundo para el Perú, siempre el Perú ha tenido muchas amenazas externas, que por eso es que yo he sido proclive también a que las Fuerzas Armadas deben renovarse, porque tenemos que tener una Fuerza Armada disuasiva. Claro. Y esto, ¿sabe por qué? Redondeo, tiene que haber desarrollo con defensa. No podemos conseguir un país que solo se desarrolle sin defensa. Ahí tienes el caso específico de Suiza. Suiza, ¿qué conflictos ha tenido? Un país mediterráneo y tiene servicio militar. ¿Por qué considera usted que el Congreso está dilatando esta situación de análisis de la ley observada por el Ejecutivo sobre restituir la detención preliminar en caso de no flagrancia? Hemos escuchado al presidente de la Comisión de Justicia decir que van a haber mesas de trabajo, y usted sabe que eso toma su tiempo. Pasa el tiempo y, bueno, siguen estos malos resultados. La propia fiscal de la Nación ha dicho que se restablezca, ¿no?, a su estado original, diríamos así, la detención preliminar en no flagrancia. ¿Por qué cree usted que el Congreso demora? Porque el Congreso está jugando su propio partido.
El Congreso está viendo cómo proteger a todos sus congresistas. Hay como 90 denunciados de los 130. No esperemos del Congreso una solución al problema este. Y bueno, pienso que le toca a ellos decidir, ¿no? Lamentablemente, la pregunta es, cuando uno ve una tortuga encima del poste, dice, ¿qué hace la tortuga encima del poste? Usted con su voto la puso encima del poste. Oye, hay que bajarla. Hay que esperar que terminen el 26 para bajar la tortuga del poste. Eso es lo que hay que hacer. O sea, ¿quieren proteger a sus líderes, a sus congresistas? Por supuesto, juegan su partido. Hoy día, mire, un caso palpable que vemos la realidad del Congreso, sí, es el último presupuesto de la República. ¿Cuáles han sido las regiones que más dinero han tenido en su presupuesto? Los que están gobernando el país conjuntamente con la señora Boluarte. Y eso ya no tienen descaro, vergüenza, lo hacen ya pues, dicen, ¿qué importa, no? Como la señora presidenta que dice, oiga, ¿sabe qué? A mí no me importan las encuestas, que póngame cero, pues, ¿no? Sí. Entonces se ríe de realmente algo que debería darle vergüenza. ¿Cómo es posible que un mandatario tenga 3% de aprobación y encima se jacte de eso? Creo que hay una crisis de liderazgo en el país, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y eso tiene que cambiar el 26. Mire, lamentablemente vamos a flotar hasta el 26. Creo que ya no queda otra opción. ¿Qué panorama se nos presenta el 2026? El 2026... ahorita casi 40 partidos políticos inscritos. Sí, pero tenemos... Si no me equivoco, y puede ser más, ¿ah? Y el fraccionamiento... Hasta ahora son 40. Hasta ahora son 40. Pueden llegar a 60 por ahí. Sí. Y el fraccionamiento va a ser, creo que, como nunca. Como nunca. ¿Y eso contribuye realmente a la gobernabilidad? Pero no, de ninguna manera. De ninguna manera. Eso va a ser una carga que vamos a tener que todos los peruanos llevarla adelante, ¿no? Pero yo confío mucho en que los partidos políticos responsablemente van a tratar de reagruparse. Acá hay que ver que en el Perú ya no distingo tanto derecha de izquierda, sino yo veo dos posiciones. Una posición que ve un Estado ágil, musculoso, facilitador, que solo ve educación, salud, ¿no? Y ve otro Estado elefantiásico, generador de puestos de trabajo, que se dedica a dar limosnas al pueblo, a crear más pobreza. Esos son los dos frentes. Ahí tenemos que ver cómo nos agrupamos. Y mire, el PPC está haciendo un trabajo encomiable, no de ahora. Hace 2 años atrás están tratando de ver cómo podemos aliarnos, cómo podemos juntarnos y hacer un bloque para sacar adelante el país. Pienso que el PPC tiene también el derecho de poder ir solo a las elecciones, pero fíjese usted, desprendidamente está tratando de buscar alianzas. ¿Usted va a ser precandidato o es precandidato? Soy precandidato y pretendo ser el candidato del PPC y voy a solucionar los problemas del país. ¿A la presidencia? Por supuesto que sí. Voy a dejar todas mis funciones privadas porque quiero servir a mi país como ya lo he hecho anteriormente. Ok, si usted fuera el ministro del Interior en este momento, ¿qué medidas urgentes tomaría para reducir esta situación tan grave que vivimos sobre inseguridad ciudadana, criminalidad organizada, extorsiones, etcétera? Primero decirle a la presidenta, mire, tenemos que convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, porque ahí está el Congreso, está la Fiscalía, está el Poder Judicial, están los gobernadores, están los ministros, para tomar soluciones integrales para solucionar este vil problema. Tenemos que reorganizar la policía, se tiene que reorganizar el Ministerio Público, pero ¿sabe qué? Pero no esas reorganizaciones de afuera, que se nombraban comisiones de políticos para reformar el poder, por ejemplo, el Ministerio Público. Tiene que ser de adentro. Adentro hay fiscales honestos que quieren a su institución, pero que son marginados. Con esa gente hay que deslocalizarlos y hacer una revolución dentro del Ministerio Público, porque hoy día no podemos pensar, y el Ministerio Público se creó con una función, recuerda usted, en la última Constitución, para reemplazar y ser el que haga las investigaciones que en ese momento la policía las hacía mal, ¿recuerda? Claro. Sí. Creo que el Ministerio Público hay que recuperarlo, es una institución muy importante. Permítame una última pregunta, señor Valdés. Sí. ¿Usted es partidario de cambios en el gabinete, a pesar de que el Premier dijo hoy que por el momento no va a haber, pero usted cree que debe haber cambios? Por supuesto que sí, empezando por el Premier, ¿no? Porque empezando por el Premier. Yo creo que sí. ¿Qué pasa con el Premier para usted? Yo creo que no está, pero si está permitiendo pues que haya ese problema del MIDIS. No ha dicho esta boca es mía. Si un premier de la Universidad de la Presidenta sabe que, oiga, tenemos que sacar este personaje. ¿Cómo hace posible que los niños estén comiendo alimentos malogrados? Oiga, ¿cómo podemos tener un ministro del Interior que dice, le piden su celular y lo resetea? Oiga, ¿cómo está actuando ese ministro? ¿Qué transparencia? Oiga, deme su clave para la nube. No, se van a meter impuestos personales.
Entonces, un premier que acepte esas cosas, yo pienso que no está bien, ¿no? El Bueno, premier es el que dirige el equipo y él es el que tiene que recomendar al presidente. Ya me mencionó el premier, el ministro del Interior, también el ministro de Martini. ¿Qué otros más? ¿Qué otros sectores más deberían cambiar su Bueno, hay ministros que realmente, el resto, muchos de ellos, están pasando la valla, pero con 11, ¿no? Nosotros necesitamos ministros que tengan 18, 19. Ministros, mire... ¿Se preocupan mucho por defender a la presidenta, cree usted? Por supuesto, ellos parecen abogados todos de la presidenta. La verdad que todo el mundo sale al unísono, ¿no? El ministro de Salud, todo. ¿Qué tiene que ver el ministro de Salud defendiendo a la presidenta? Ese señor debería ver la atención primaria, qué problemas tienen los ciudadanos cuando van a los hospitales, no hay medicina. El señor está defendiendo a la presidenta o defendiendo al otro ministro. Se defienden entre ellos ahora. Entonces, ¿y quién ve todo eso? Alguien tiene que poner orden en esa casa. ¿Por qué defienden tanto a la presidenta, cree usted? Bueno, si no estuvieran de ministro, ¿no? ¿Cuidan sus puestos? Por supuesto, eso está clarísimo, ¿no? Ellos quieren permanecer. Oiga, la circulina, las liebres y las luminarias que hay ahí, los carros estos con toda la parafernalia, son más adictivos que la cocaína. Muy bien. Don Óscar Valdés, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita Villarreal aquí a los estudios de RPP. Muy Muchas amable. gracias. Buenas noches. Óscar Valdés, expresidente del Consejo de Ministros, exministro del Interior, estuvo con nosotros. 9:23. Vamos a una pausa y regresamos en Prueba de Fuego.